¿Qué tal? Todos, muy buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar aquí. Creo que es, si no me equivoco, hermano, como el quinto año consecutivo, ¿no? Que tenemos la oportunidad de compartir aquí con todos ustedes. Y nuevamente, gracias por la invitación a Legal Cloud, ¿no? Nuestra quinta participación dando resolución miscelánea fiscal. Ahora sí, primeros días de enero. Alguna vez nos tocó cuando entró, por ejemplo, el presidente actual, que la dimos creo que hasta abril, ¿no? Más o menos, que fue cuando se da a conocer esa resolución miscelánea. Y esta vez, pues, acompañados de gran amigo, gracias, Rubén Pérez. Gracias a todos ustedes por la invitación. Segunda vez que tengo el gusto de acompañarlos y pues adelante, aquí estamos con gusto. Manito. Claro que sí, de antemano muchas gracias por su valioso tiempo. Es un gusto, a su vez es un honor estar compartiendo micrófono con ustedes, estimados compañeros. Quiero agradecer de manera muy breve, si no, no acabamos, ¿no? Hay todo un equipo que nos respalda para poder hacer llegar este tipo de transmisiones. Quiero hacer un reconocimiento a Legal Cloud MRCI, así como a la firma MRCI por la confianza, su valioso apoyo y por siempre privilegiar este tipo de encuentros en donde lo que se busca, la finalidad, es poder comentar aspectos relevantes de las disposiciones que rigen la situación fiscal de los contribuyentes, ¿no? Es una materia tan cambiante y por ello lo que se diga en esta transmisión va a ser un análisis de cara a lo actualmente publicado, a lo vigente. Sin embargo, ustedes mejor que nadie saben que estas disposiciones pueden sufrir infinidad de cambios y por ello se requiere pues de una gran paciencia y constancia para una actualización, ¿no? En ese sentido, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz en poder estar con ustedes. Claro, y que también vale hacer aquí el comentario que para los que nos acompañan el día de hoy por primera vez, la mecánica de cómo nosotros damos la resolución miscelánea, pues no es, técnicamente no es llegar y leer lo que dice la regla de resolución, porque en ese caso, pues yo diría, bueno, pues mejor la leo en mi casa con calma, ¿no? Claro. No, sino aquí realmente nosotros incluso primero hicimos una selección de las reglas que consideramos las más relevantes o las que son un tanto más aplicables de manera ordinaria, porque por ejemplo ustedes podrán apreciar que dejamos de fuera las que son muy particulares, por ejemplo para el sector de los hidrocarburos, esas quedan fuera. El caso también de los PACs, que también ellos tienen sus propias reglas en resolución miscelánea. Entonces esa cuestión de contribuyentes de un sector muy especializado pues quedan de fuera, ¿no? Como que tratamos de hacer lo más general, ¿no? Para efectos de que sea pues sea interesante, ¿no? Que se lleven algo ustedes y obviamente compartir lo que dice la regla de resolución miscelánea, pero atrás, ¿no? No tanto la literalidad de la misma, y esa es la forma en la cual nosotros damos esta charla de resolución miscelánea fiscal, ¿no? Y si hubiera por ahí alguna duda o comentario, en el momento la pueden ir haciendo a través de la plataforma. Y en ese momento también vamos a irle dando respuestas a sus dudas o cuestionamientos. Sí, muy importante lo que el maestro Rubén nos precisa. Una vez que se está abordando determinado aspecto, si hay una duda relacionada con ese punto, con toda confianza en ese momento se puede abordar. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la plática iremos tocando diversos puntos, ¿no? Entonces, para no convertir la charla en restarle fluidez, comprensión para ustedes mismos, pues bueno, en el momento en el que se tenga la duda del punto que se esté exponiendo en ese momento, con toda confianza. Finalmente, pues no los podemos ver, sin embargo, los medios digitales nos permiten estar sí tan cercanos. Híjole. Claro. Sí, y también esta resolución miscelánea fiscal en comparación con la del año pasado, por ejemplo, y que les comentaba al inicio que nosotros pues ya tenemos afortunadamente 5 años dando esta charla, nosotros ubicamos obviamente las nuevas disposiciones en Ley de Impuesto de la Renta respecto del RECICO, ¿no? El régimen simplificado de confianza. Obviamente dentro de nuestro material traemos las reglas, no todas, pero sí las más
pues, que les puede sacar más beneficios, ¿no? Como propia naturaleza de la resolución miscelánea. Y también algo que durante el año pasado pues estuvo muy en boga, ¿no? La cuestión de la carta aporte, ¿no? También traemos esas reglas, igual no todas, pero sí lo que consideramos más relevante y que puede ser de utilidad para todos ustedes, ¿no? Claro que sí. Ok, bueno, pues nosotros, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues una pequeña introducción. Ahorita vamos a ver qué es, ¿no? Cuál es la naturaleza, la fundamentación, la estructura, algunos anexos importantes de la resolución miscelánea, y la vamos a empezar a estudiar conforme a la estructura que tiene, ¿no? Incluso ustedes dentro del material podrán apreciar en la lámina de contenido lo que yo les comentaba. No vamos a ver cuestiones tan amplias o muy particulares, como iniciamos disposiciones generales. Obviamente resolución miscelánea no sería si no fueran casi todas de Código Fiscal de la Federación, incluso por la misma la estructura de la misma, y ustedes podrán observar que la gran cantidad de reglas pues obviamente están en Código Fiscal. Y en este momento, antes de entrar en lo que es la naturaleza y su origen, yo les puedo decir que incluso salvo el anexo 1A, que es en donde viene las cuestiones de los trámites, y que ahí podemos observar cómo vas a hacer el llenado de la declaración anual, pudiera ser que incluso no deberían existir reglas de renta, de IVA, de IEPS, pero eso lo vamos a ver ahorita en la parte de la naturaleza de la resolución miscelánea, ¿no? Y aquí pues nuestro abogado, el Máster Rubens, el abogado del amor, se nos va a echar la mano aquí con la fundamentación de la resolución miscelánea. Por favor, si nos pueden apoyar con el material. Artículos 16, 31, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Bueno, entonces nosotros vemos ahí que a partir de cómo va funcionando los órganos de gobierno, ahí se le da facultad de entrada a todas las secretarías de Estado en ese artículo 16 de esa ley, para efectos de que éstas puedan funcionar, incluso delegar algunas de sus facultades en los organismos o dependientes que ellos vayan creando para su mejor funcionamiento. Y ya de hecho el 31 de esa Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya habilita precisamente qué facultades y funciones tiene de manera específica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y dentro del cúmulo de facultades que tiene, ahí viene particularmente la de emitir resoluciones de carácter general, que es donde tomamos o más bien de donde se toma que la autoridad, el órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es el Servicio de Administración Tributaria, a través de el jefe del SAT, puede emitir este tipo de resoluciones de carácter general. Artículo 33, fracción primera, inciso G, de manera muy específica, es el que ya habla de resoluciones de este tipo de resoluciones en el Código Fiscal de la Federación. Y ahí habla precisamente de lo que tú comentabas, estimado Máster Lalo, que en situaciones de emitir este tipo de resoluciones de carácter general o de observancia general, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, si bien sí se le otorgan esas facultades al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, obviamente tiene que observar algunas situaciones que le marcan las leyes, que aunque hay toda una teoría relativa a lo que son cláusulas habilitantes, que son actos formalmente legislativos que habilitan a las autoridades que para su mejor funcionamiento puedan emitir este tipo de reglas, sí acota en esa parte que en el caso de elementos de las contribuciones como son el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, no puede haber alguna modificación en específico, porque obviamente esas se tendrían que modificar a través de un acto legislativo, ¿no? A través de la reforma o adiciones, derogaciones a ese tipo de leyes de carácter sustantivo, no podrían hacerse de esta manera. De eso habla el inciso G. 14, fracción tercera de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, entre otras facultades, ahí viene en esa fracción que ahí habla del presidente, ¿no? Del Servicio del presidente del SAT, ¿no? Tributaria, pero ya aclara más adelante, y también hay algunas resoluciones, tesis y jurisprudencias que cuando se hable del presidente
en esa ley se debe entender el jefe del Servicio de Administración Tributaria. Artículo 8 del reglamento interior del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, que además de todas las facultades que ya le da el artículo 14 en la ley del SAT, que son esas de emitir resoluciones de carácter general, todavía vienen en ese reglamento un cúmulo de facultades adicionales. A partir de ahí vienen en secuencia cómo es que las autoridades de orden administrativo, en este caso el órgano desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pueden emitir este tipo de resoluciones de carácter general, ¿no? 39 de Código Fiscal de la Federación, no viene ahí, inciso 2, ahí habla precisamente de que no podrán variar situaciones como son elementos de las contribuciones, sujetos, objeto, base, tasa o tarifa, época de pago, esa parte no la podrán variar, únicamente se emiten para que se facilite el cumplimiento de obligaciones que tienen a cargo los contribuyentes y hasta ahí. Claro que es concordante con lo que establece primeramente en el Código Fiscal en el artículo 5, ¿no? De la cuestión de la aplicación e interpretación estricta de las leyes tributarias en cuanto a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y la cuestión de las infracciones, ¿no? Esa parte pues no queda ya nada más comprendido por lo que es el derecho fiscal. Y ya lo demás pues nos vamos a ir al derecho federal común, y la parte sustantiva de lo que comentas, maestro, pues es sin lugar a dudas cuál es la naturaleza de la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Algo que todos debemos de tener muy presentes porque, haciendo el comentario tal vez de manera muy anticipada, luego vemos que algunos colegas, ¿no? Se van como que en banda, ¿no? Directo, oye, pero es que se establece en resolución miscelánea cuando la resolución miscelánea pues no puede tener por el origen que tiene o por la fundamentación y su finalidad, su naturaleza, pues no puede venir a querer regular algo que tiene que ver directamente con sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, ¿no? Situaciones Correcto. que ya están reservadas ahora sí a nuestro aparato legislativo, o sea, quien emite las leyes, en este caso de carácter sustantivo que son tributarias, pues deben seguir formalmente esos actos y ese procedimiento. Así Entonces, de otro modo, cuando, y eso lo podemos ver aquí en este ejemplo, cuando hay situaciones que rebasan dentro de estas resoluciones de carácter general requisitos o situaciones específicas, hipótesis que establecen las leyes de carácter sustantivo, es evidente que hay una violación a las mismas, es el principio de jerarquía normativa, reserva de ley. Entonces de eso habla esto. Sin embargo, ahí ustedes pueden ver en la parte que resalta de esta tesis aislada, es novena época, hay algunas otras más recientes incluso, pero pues obviamente aquí en síntesis es lo siguiente, ¿no? Que la resolución miscelánea fiscal, las reglas que tiene pueden llegar a establecer obligaciones a los contribuyentes, ya que no constituyen criterios de interpretación, sino disposiciones de observancia general. Y ahí viene la fundamentación que comentábamos hace rato, y en la parte que resalta, los criterios internos deben seguirse en la aplicación de las normas tributarias, se refiere a las interpretaciones que estas autoridades realicen de cualquier disposición o observancia general que incide en el ámbito fiscal, o bien sea de una ley, un reglamento o una regla general que sea administrativa, ¿no? Por lo que, por su propia naturaleza, no pueden generar obligación alguna a los gobernados, sino en todo caso ser ilustrativas. Y de hecho viene otro comentario en la lámina siguiente, si me apoyas. Claro. La resolución miscelánea fiscal emana de una cláusula habilitante. Sí es. Debe ser siempre bajo principios de reserva de ley y subordinación jerárquica, que de no hacerlo se considera que la regla en particular estaría violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y al efecto sí hay bastantes situaciones. Lo de cláusula habilitante es cualquier ley, o más bien cuando a través de cualquier acto formal o legislativo hacen remisión a una regla de carácter general para aclarar o establecer los requisitos. Hemos visto en diversos ejemplos para cumplimiento de obligaciones fiscales, ahora que estuvo la reforma fiscal para 2022, situaciones específicas como la del nuevo régimen de tributación reciclo.